Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Debate en Sudaca, Perú. Los saluda Josefina Townsend. Estamos aquí en este programa con Carlos León Moya. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Josefina? Hola. Bueno, extrañando a Fátima Toche, que ya debe estar por reincorporarse en estos días y le mandamos un abrazo. Bueno, hoy han seguido las repercusiones de todo lo que dijo ayer quien declaró ante la Comisión de Fiscalización, pero no ante la Fiscalía, Samir Villaverde, y nuevamente salió hablando bueno, de este fraude que además costó 3 millones de dólares, y nuevamente salió a desmentirlo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas. También ha habido otro intercambio verbal entre Mercedes Arauz y el expresidente Vizcarra, quien insiste, Martín Vizcarra, en decir que ella parece pasar por mal momento y se alegra que esté mejor. Y ahora lo que dice Mercedes Arauz es que es un señor que es un misógino, o sea, un tipo que no tiene ningún aprecio por las mujeres. Y por eso le gusta andar con varones como el señor Swing. Y mientras esto pasa, las Bambas todavía no tienen solución y hay trabajadores de las Bambas, no los comuneros, los trabajadores que están protestando en las calles de Lima, por ejemplo, han estado frente al Congreso también, han estado en Arequipa y reclamando que vuelva a trabajar la mina. También vamos a hablar del caso de Solcirret Rodríguez, un caso emblemático en la lucha porque se haga justicia contra los feminicidas. Y estos despidos, nuevamente ahora se ha dado el caso del despido de la jefa de la reconstrucción con cambios, también de una pésima manera que se suma a otros despidos de los cuales los funcionarios públicos, muchos de carrera, se enteran por el peruano. Comenzamos, creo yo, con las repercusiones quizás de lo de Samir Villaverde, si es que significan algo nuevo, si pueden afectar esta vez sí al presidente de la República. ¿Cómo lo ves, Carlos? Me parece más llamativo porque a la hora de presentar a Samir Villaverde, dudaste cómo presentarlo, yo también, porque era como, Sí, colaborador eficaz, no, no es colaborador eficaz. no, no, Testigo, acusado, investigado, ladrón de pizzas, sí, amigo del presidente, ¿no? O sea, porque fue, sí, ya cuál es ya presentarlo, es una persona que vierte muchas acusaciones, pero no tiene, pues, como un colaborador eficaz, como lo es Karelín López. Entonces, extraño y difícil presentar a Villaverde. Sí, no hay repercusiones eh, sobre sus dichos, menores a los que yo sospechaba. Debo confesar que ayer dije con unas acusaciones de este calibre aún no tengan mayores pruebas. Imaginé que ver un festín mayor alrededor de él. Y no, curiosamente el festín al final fue la supuesta fecha de nacimiento del hijo del presidente, ¿no? es El día de cierto, es ayer, verdad, no sí, me sí, mencionaba sí. eso todavía, sí, ¿No? es Lo cual verdad. muestra que, lo de Villaverde al final no fue tan fuerte, Llamativo. ¿no? Para al final Sí. terminar discutiendo sobre cifras, pero las cifras de la edad de la hija del presidente, este bulo en el cual la hija realmente tiene menos años de lo que realmente tiene. Y ahí terminó, ¿no? O sea, yo Sí, esperaba, te juro, sí, una sí. repercusión mucho más estrambótica al respecto. Sí, y vuelven a caer en el mismo error, además, por supuesto, cosas que no se deben hacer como publicar la ficha de la niña, ¿no? Pero el mismo error, estaba hablándose del plagio en la tesis del presidente de la República y su señora, y salen con esta fake news, ¿no? Y Sí. entonces, claro, la víctima es el presidente, y bueno, por supuesto la niña, pero el presidente, ¿no? Y Y es como, repiten lo que pasó también con Betsy Chávez, ¿no? Que se estaba hablando sobre el plagio de la tesis de la ministra de Trabajo Betsy Chávez y Patricia Chirinos la insulta y bueno, habla con muy sí, feos calificativos sobre su físico. Entonces, nuevamente, la victimiza, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, ese programa pues es la oposición soñada, ¿no? claro, porque quieren llevar el tema, un tema como el plagio, que era un tema potente, pero que las patas para la vacancia le quedan cortas, y para estirarlo se meten con la hija, ¿no? Y si el tema ya no tiene nada más,
déjale, pero le estiran como chicle y terminan efectivamente victimizando en este caso volviendo víctima el presidente. Y sí es una víctima, en todo caso su hija es una víctima, no tenía nada que ver y le metieron en este rollo y pusieron sus datos personales. Lo hizo, entre otras personas, Jaime Altaus. Eh, Efectivamente, ¿no? Terminan por querer agarrar una cosa que no da para más, políticamente, nuevamente, eso no quiere decir que el presidente no haya plagiado, me queda claro que ha plagiado, que es un antimoral, de ahí a que llegue vacancia hay otro trecho, pero terminan matando el tema y haciéndole un favor, porque lo que haces es, terminas poniéndote de su lado, y con razón, ¿no? Es, aguanta, una cosa es él, otra cosa es que te metas con su hija, que es un acto bastante bajo. Claro, es una niña, es una menor de edad. Pero Sí. parece que todo esto como que rebota, ¿no? Frente a la misma barrera que ha construido el Congreso con los votos y que no consiguen los 87. Pueden conseguir los 87 para formar un Claro, tribunal constitucional, pero no para vacarlo, ¿no? no van a Entonces dan vacarlo, o sea, golpes, 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 tienen el pero tema, no, tienen digamos, los votos es lo que no tienen, ¿no? No tienen sí, los votos, entonces, son ellos mismos o un sector de Congreso que no lo quiere vacar. ¿No? sí. Pueden culpar a la prensa, pueden culpar a quien quiera, la mermelada, los caviares, pero al final es el Congreso mismo que no se decide. Y con el Y que sí se ponen de acuerdo, para otras en el cosas. que sí se ponen de acuerdo, por ejemplo, para el TC, ¿no? Claro, para el Y TC sí están de acuerdo, ¿no? Ahí sí hay un gran consenso. sí, sí. Y también lo que repite el gobierno, y lo hemos visto hoy día nuevamente en el maltrato a los funcionarios de carrera, ¿no? Hoy ha sido el turno de la persona que estaba encargada, era la que lideraba la reconstrucción con cambios, Andrea Moreno, y ha sido despedida de manera sorpresiva, bueno, como decía tradición acá, leyendo El Peruano. Qué complicado ser funcionario de alto rango ahora, porque básicamente tienes que levantarte, preparar tu café y ver el peruano, ¿no? Sí, Para ver si para ver sigues si en vas el a tu, puesto. si, claro, si prendes tu Zoom o vas a la oficina. Sí, ella se enteró en un viaje de trabajo, pero no es la primera vez que ocurre, le pasó a Patricio Valderrama, Sí. ¿no? Que también se enteró que lo habían sacado a su puesto estando casi de vacacional, ¿no? Mirando el peruano y era, uy, amigo, alguien seguramente te manda la captura, te han votado. ¿Cómo sabes? Sí, Acabo de ver el peruano. sí, Y es ya la manera de sacar a funcionarios, no es el primer caso, son varios casos. Ni siquiera tienes ya, primero un tema de cortesía, ¿no? Digamos, si sí. vas a hacer ese tipo de cambio, al menos avísale. Y finalmente, y luego hay un tema ya mucho más central, que es para ese tipo de casos, de decías también, una transferencia adecuada, una Mm. persona idónea, ¿no? Nada de eso hay, pues, ¿no? Vas, lo sacas, ya, ¿no? Lo sacas además cuando están de viaje, cuando están en la oficina, y luego le entregas el cargo a alguien más, nadie sabe con qué calificaciones, y vas, ¿no? Poco a poco, en detrimento de la propia función pública. Y luego Ah, dices, sí, ¿quién va a querer sí, aceptar, no? O sea, claro, no, porque además meritocracia y transparencia son palabras sinónimas de caviarismo, entonces están mal vistas, ¿no? Yo mm, recuerdo al el ministro del Ambiente, al ministro Montoya, ujú, lo entrevistamos con Renato Cisneros, en Sálvese quien pueda, y preguntamos por el viceministro Mariano Castro, que había renunciado por el ministro que no duró nada en el gabinete ese cortísimo que hubo. Y dijo, no, él no ha renunciado, él está acá. Él está acá. Entonces yo le digo, bueno, y le preguntamos, ¿lo va a ratificar? Está en evaluación. Eso es un maltrato también, ¿no? Un funcionario de carrera de años en el ministerio, ¿qué más lo vas a evaluar? claro. Y finalmente no siguió. No, y además, digamos, tú puedes decir que hay funcionarios, si quieres llenar un cargo, ¿de Sí, dónde te va a salir ese funcionario? ¿No? Del Estado mismo, en un puesto que seguramente ya está, eh, eh, en el que ya está un cierto tiempo, o el sector privado. Pero ¿quién va a querer dejar un cargo anterior en el que ya tiene tiempo, en el que tiene cierta estabilidad, por uno en el cual sabes que te pueden sacar en cualquier momento, que supuestamente te evalúan a cada rato y en el que te puedes despertar un día y te han votado por el peruano? Nadie, pues, ¿no? Un suicida, o alguien de menor rango. Dices, no, hermano, ¿sabes qué? Para que me den esto y que me voten un día así de la nada y no me avisen, mejor me quedo donde estoy, ¿no? Desincentiva más bien a asumir ese tipo de puestos. sí, y de ahí pasa que haya conflictos que permanecen y no se resuelven y que encima se atizan, ¿no? Como es el caso de las Bambas. ¿Cómo puede decir el primer ministro Aníbal Torres que no va a conversarlas con las comunidades porque lo pueden secuestrar?
Bueno, ¿no? Me Entonces mejor da que no sea risa, primer pues, ¿no? O ministro. sea, amigo, tú eres el gobierno del pueblo, ¿no? ¿Cómo? Tú eres el Sí, gobierno del claro, tú pueblo. eres el pueblo te va a secuestrar, o sea, ¿cómo? ¿Cómo te vas a No, secuestrar el pueblo? Es una, ¿no? tú eres el pueblo, Claro, claro. es una gran contradicción. O Usted sea, ahí es no el hay una lucha pueblo. de clases, no. Supuestamente tú Claro, eres esa se clase. le volteó la lucha de clases. ¿Qué ha pasado? Sí, Aníbal Torres que tiene más estas declaraciones siempre, ¿no? Particulares, por decirlo de algún modo amable. Pero lo de las bambas en el tiempo es un tema realmente muy complejo. Hay un buen reportaje que le hizo sobre el tema de las bambas de Marcelo Rochabrún en Reuters, que salió la Es muy semana bueno, pasada. sí. Sí, pero es que es tema complejo en el cual las propias, según el reportaje de Rochabrún, es en inglés, creo que no está en español, pero claro, había un tema en la cual las propias comunidades van cambiando su postura. Primero aceptan que las cambien no, cambiar de lugar donde ellos vivían, a cambio de dinero en efectivo, y una vez que el dinero se les termina, cambian de postura y es, no, mejor volvemos, ¿no? Y es Sí, bien complicado porque esos cambios de postura, estoy sobresimplificando, sí. esos cambios de postura son posibles y son además muy complicados de manejar, más aún para un gobierno que uno de sus pilares es justamente escuchar a estas comunidades, ¿no? Por sobre a la empresa minera. Si este fuese un gobierno de derecha, creo que sería, entre comillas, más sencillo, porque esperas que tenga una postura un poquito más dura, pero acá no se le pide eso, ¿no? Entonces, es mucho más difícil y da la impresión de que no saben tampoco cómo lidiar con eso. O No, cada vez igual ha recurrido al estado de emergencia, ¿no? Por lo menos lo hicieron en Moquegua, ¿no? sí, claro, ya han Entonces, recurrido a esa emergencia, entonces van a tomar, ah, bueno, siempre suelen tomar la final, la salida más, la más común, ¿no? Que convencional, es, claro, sí. esta emergencia y ahí ya vemos qué hacemos. Sí, y ahora ir nuevamente a conversar con, pero en este caso el que ha estado conversando es el ministro de la producción, Roberto Sánchez, que está asumiendo de alguna manera la vocería, también me parece, ¿no? Ya me parece que el ministro de Cultura no está hablando tanto y veo hablando más a Roberto Sánchez. Sí, bueno, ministro, ¿qué quiere hacer ese ministro de Cultura? Claro, yo me imagino también en un tema así, ¿no? Era, dice cultura después es como el Gustavo Pacheco, ¿no? Ya nadie se acuerda de Sí. Gustavo El Pacheco. el El escudero escudero de de Alejandro Luffy, Toledo. el que Sí, escudero, que hacía a veces de traductor de sí. Alejandro La doctora Toledo. Ferrero también, Ferrero, tenemos Ferrero el ahí. traductor, perdón, Ferrero el Ferrero traductor, Y escudero era el escudero era Pacheco, Pacheco. sí, Gustavo Pacheco era el sí, escudero. Entonces, no, Alejandro Salas llega a ser solamente escudero. No ha tocado otro tipo de temas. Igual me hace extrañar a Pacheco, ¿no? Al menos Pacheco tenía más recursos que Salas. Pero claro, esa es la labor de Salas, ¿no? Defender y defender y sí. defender, pero en este caso requiere un poco más de tacto que yo a Salas no se lo he visto. Al No, menos y todos Sánchez. tienen que defender además la tesis. La última ha sido que Rosendo Serna ha dicho cuál es, no he dicho ni plagio ni Plagio, copia, ha sino dicho similitudes. 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 Sin cuarenta y Sí, siete por ciento de similitudes. sí. Una de dos páginas son similares. Y no son actas del Consejo de Ministros, son relatorías, ¿no? De estos ministros descentralizados. Ya no son esta cuestión administrativa, sino son actos políticos. También ya les cambiaron el tenor, que finalmente han dado razón a los que lo criticábamos, ¿no? O criticaban, que Claro, era un tema más que nada político, ¿no? es un político, ¿no? Entonces la Sí, naturaleza de un consejo de ministros es de otra índole, es oficial y es ejecutiva, ¿no? Es sí. decidir cosas que luego el Estado va, como dice su nombre, ejecutivo va a ejecutar. No, son foros, ¿no? Son coloquios. Son coloquios, entonces hay Sí, como, a veces tenemos una relatoría, no, claro, como un conversatorio. Entonces tienes sí, relatorías, no tienes actas. sí. Entonces, ¿ha vendido gato por liebre? Pues porque si es así, también está jugando con la expectativa de la gente. ¿Qué va a haber acá? Consejo de ministros. ¿Qué Ah, paja? entonces algo van a decidir, claro. Claro, qué paja más que una decisión, un evento de ese tipo y de esa magnitud se dé acá, en mi región, ¿no? Mm. En la sede del municipio. Vaya, qué bien que sea. Pero no, vamos a ir, en realidad es como un foro. Vamos a escuchar a la gente. A mí no me importa que me escuches, ¿no? Tiene otra connotación. Entonces, Sí, y fundamentalmente he estado viendo lo publicado de estas relatorías, fundamentalmente son, sí, relatan o reproducen lo que han dicho los invitados o la sociedad civil, el alcalde, el gobernador, palabras del alcalde provincial de Nazca, palabras del gobernador regional de Ica,
Palabras del presidente del Consejo de Ministros, una frase, el presidente del Consejo de Ministros describe las causas de las crisis política y económica, agradece la participación de los presentes. Parece Eso es. canción de Nueva Ola, ¿no? Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras. No, sí. Palabras son solo palabras ahí entre los dos. Este final es un Sí, pues entre resumen varios de. ahí. Sí. Sí, Pero, ¿qué es finalmente, no? La relatoría es la conjunción, no, no, es el resumen no de acuerdos, que a veces es claro. parte de un acta, sino de las cosas que uno va hablando en una. Sí, una eh, ceremonia eh, protocolar, parece que fuera por el aniversario de una región, ¿no? en todo caso, es una buena analogía, una buena metáfora del gobierno, ¿no? En lugar de ser un consejo de ministros que es ejecutivo realmente y decidan Sí, cosas y la vayan a hacer, hablan, 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 y ¿no? Final termina en una relatoría de básicamente pura discusión, porque es mucho discurso, es mucha palabra sin ningún acto concreto, sin nada que sea un correlato como eso llamarse, me parece, gobierno del pueblo. A mí no me incomoda para nada el uso de la palabra pueblo. Me parece que más el uso de la no. palabra pueblo es bien poderoso. En el Perú además Mm, hay un campo muy fuerte para el populismo, porque hay gente que sí lo demanda. El problema es sí, que más bien están tirados abajo al campo populista porque hablan y no ejecutan, y hay un momento en el cual la gente te va a decir, oye, ya, pues no, basta ya, basta como Mari Carmen Alba, que ya la vi ayer en Huancavelica, ataviada con trajes en sí. la zona, muy gracioso, por cierto, pero ya le vuelven una palabra vacía, ¿no? Sí, y más si le temes al pueblo, ahí empiezas muy mal, ¿no? Como Si es las que le teme al bambas, pueblo de las Bambas, el primer claro. ministro del pueblo, ahí Sí, vamos del ya, pueblo, pero ojalá no me secuestre. claro, ya no es Que lo- parte del pueblo, ¿no? Sí, Sí, le teme, le teme. Entonces, claro, hay pueblos y pueblos. Las Bambas ya no es pueblo para mí, ¿no? Ya no es el sí, pueblo, pero ¿cómo o lo sus van a intereses ya no secuestrar? representan, ¿no? Y ahí, hablando también de lo que ha sido este gobierno y sus inicios, se ha cumplido ayer un aniversario más de lo que Sendero Luminoso, ese grupo terrorista, llamó el inicio de la lucha armada, ¿no? Y bueno, el temor que hubo al comienzo con Guido Bellido alabando a Edith Lagos, con Guido Maraví como ministro, ¿te parece que ha disminuido este tema de esta reivindicación o presencia senderista en el gobierno? Ya no hay ningún, ¿no? Ya hasta las acusaciones de gobierno terrorista han disminuido a cero, ¿no? Mm, Porque justamente alguien hubiese dicho al inicio, en agosto, 17 de mayo, estarían buscando, miren, ahí está la sonrisa de tal ministro por el aniversario del inicio sí, de lucha armada. Nada, no hubo nada. ningún comentario el día de ayer. Han terminado hablando, ¿no? Sobre la hija del presidente. Ni Eh, condenando, ¿no? Ni condenando. Ni Hoy con. comenzó el inicio de lucha armada que costó tantas vidas en nuestro Pero, país, pero ¿no? Tantas nadie, pérdidas ni el inocentes, sí, nada. ni Y el más bien eje, se han conocido estos documentos donde se investiga por terrorismo al SUTEP. al SUTEP, ¿no? Sí, al SUTEP que es acusado por el gobierno, por los sectores cercanos al gobierno de ser de derecha. De O sea, derecha, el gobierno la acusa de burgueses, derecha. elitistas. Sí, Sí, ¿no? Y el Ministerio del Interior le dice, no, estos son terrucos. No vio sí. ningún comentario, pero de nadie, lo cual, sí, pues es como la trivialización del tema de la época, digamos, la trivialización de Sendero Luminoso. Lo usas Sí, como una política, y yo sí creo que al inicio había señales bien preocupantes en sí. algunos ministros, concretamente en el caso de Iber Maraví, ¿no? Eran Y sí, acusaciones, me parecían bien serias, bien sí. fundadas, que merecían una respuesta que el Ejecutivo no tuvo. Pero Y, pasado el y- tiempo, ¿no? Hemos sí. pasado de reemplazo de Iber Maraví y esas partes a Carelín y a Samir Villaverde, ¿no? A un poco más de lo mismo. Y en el caso de Bellido también me parecía grave, ¿no? Porque había lavado de Lagos y después en vez de decir, bueno, sí, pues lo pensé en un momento, ¿no? Pero ahora ya cambiado de opinión, es no, no, más o menos que eso no fue mi cuenta, ¿no? O sea, no, 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 Sí. no asumir ni siquiera de manera crítica lo que pudo haber Bellido, en el sido un caso de momento, Bellido, ¿no? ¿no? Bellido, Sí, sí. claro. Que además en el Bellido igual era esas usuales como bravuconadas que hay en la izquierda, ¿no? De gente que hace ese tipo de comentarios para mostrarse más radical que el otro. Y Sí, luego se lo exacto. sacan con razones como, amigo, ya pues, ahora eres ministro, asume. Sí. Efectivamente decir, No, ya bueno, no, ahí ¿saben qué? no. No, perdón, bueno, sí, pues, Sí, yo no pienso así, era mi bravuconada del momento, pero no, simplemente esa no es mi cuenta. Yo sí. no sé quién es, ¿no? Pero es verdad, mira, esa era la discusión en agosto, ¿no? La vinculación de Sendero Luminoso con este gobierno
Y ahora es no, básicamente si robó o no y cuánto robó en tal contrato. Y es mucho más, no, mucho más parecido a gobiernos anteriores. Sí, y de vuelta el volver a hablar del tema de las acusaciones de fraude, o sea, en eso sí hemos retrocedido al comienzo del Es gobierno. verdad, sí, eso se mantiene, ¿no? La vuelta al fraude. Si hubo o no robo de elección, y es como ya, pues. Pero eso sí se mantiene, eso sí no ha cambiado. O en todo caso, ha regresado porque ya estaba fuera de la discusión y volvió. A ver, ¿para cuánto tiempo más tiene este tema? Y ya no tenemos más tiempo en este debate. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana con ustedes y esperamos ver pronto a Fátima aquí con nosotros. Eso, nos vemos, Josefina. Nos Cuídense y un vemos. saludo a Chao. Fátima. Recupérate pronto. Sí, Sí. a ¿eh? vernos acá, Sí, escucharnos. sí, nos vemos.